ir controlando que vaya hablando todo el mundo y ya. No. Y dígame quién crees que debería empezar, ¿vale? Silencio. Se debatirá la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. El tema, empleabilidad de personas en riesgo de exclusión laboral. Por favor, el delegado encargado de la lectura de las cláusulas puede subir al estrado. Murcia. Muchas gracias, señora presidenta. 1. Insta a subcláusula 1 del punto 1. Fomentar tanto charlas orientativas como proyectos europeos que informen a los jóvenes sobre sus posibilidades laborales con el portal europeo de la juventud. Y punto 2 de la cláusula 1, enriquecerse el intercambio de cerebros dentro de la Unión Europea. La cláusula 2 solicita el diseño de un plan de retorno a la Unión Europea mediante la financiación de la investigación, impulsando estrategias como Europa 2020, siendo conscientes que ha de ser un cambio gradual, fijando como objetivo que dicha inversión llegue a ser un 3% del PIB de la Unión Europea en el año 2025. Cláusula 3 propone, subcláusula 1 de la cláusula 3, la visibilización de las empresas y las personas en riesgo de exclusión laboral relacionadas con actividades dentro de la industria. Y subcláusula 2 del punto 3, endurecer las sanciones económicas a causa de los derechos de emisión, ya que son destinadas al PIB y favorecen su aumento en la Unión Europea. Cláusula 4. Considera apropiado establecer un número de días determinados para los progenitores a repartir entre ambos, tanto en el periodo de preparto como de posparto. Cláusula 5. Insta a presentar de manera transparente los salarios tanto de hombres como de mujeres. Cláusula 6. Invita a fomentar la formación de inmigrantes mediante, subcláusula 1, la enseñanza de la lengua a través de escuelas oficiales de idiomas y actividades de voluntariado. Subcláusula 2, la homologación de títulos entre países con flujo migratorio a través de rúbrica de equivalencia. Cláusula 7. Recomienda la realización de una reforma en la ley de extranjería que permita el acceso a oposiciones o exámenes públicos durante los 2 primeros años de la estancia de los inmigrantes, independientemente de la posesión de un NIE o DNI. Cláusula 8. Solicita, subcláusula 1, el refuerzo de una asignatura específica con un enfoque práctico que trate sobre los colectivos oprimidos y los valores, al igual que incluir el papel de dichos colectivos en el temario educativo. Subcláusula 2. La existencia de una figura orientadora en las instituciones educativas capacitada para guiar a los jóvenes en el mundo laboral, así como el voluntariado enfocado al ámbito profesional de interés. Subcláusula 3. Promover la FP como una alternativa al bachillerato. Cláusula 9. Insta al uso del currículum vitae anónimos y de una plantilla restrictiva que muestre los criterios que sigue la empresa a la hora de contratar a los trabajadores para evitar exclusiones sociales. Dichas entrevistas serán presentadas por un testigo ajeno a la empresa que verificará la correcta aplicación de los criterios expuestos. Cláusula 10. Invita a crear una ley general de discapacidad a nivel europeo, tomando como ejemplo el artículo 42 vigente en España, estableciendo además un sistema riguroso de sanciones y retribuciones basado en la retroalimentación y haciendo uso del sello inclusivo. Cláusula 11. Considera necesario ofrecer la posibilidad de dejar a libre elección de las personas con diversidad funcional la recepción de formación en aulas cooperativas o de educación especial. Subcláusula 1 enfatiza la necesidad de que se otorgue el título correspondiente a los estudios secundarios mediante la posibilidad de la realización del examen perteneciente. Cláusula 2. Enfatiza la necesidad de regular los contratos temporales para los empleados que sean estudiantes de prácticas, preferiblemente relacionados con el ámbito laboral, mediante el aumento del salario y la mejora de las condiciones laborales de los empleos estacionales, en pos de garantizar un margen de estabilidad económica entre la financiación de un trabajo y el comienzo la finalización de un trabajo y el comienzo del siguiente. Cláusula 13. Insta a solucionar la problemática del vacío legal, endureciendo las multas a aquellas compañías que se amparan en contratos temporales fraudulentos y ampliar la mochila austríaca en el marco europeo. Cláusula 14. Solicita, subcláusula 1,
la facilitación de cursos de capacitación y apoyo para aquellos desempleados de larga duración con falta de motivación a la hora de la búsqueda de empleo para que estos se adecúen al mercado laboral. Subcláusula 2. El fomento de la interacción entre jóvenes y aquellos parados mayores de 45 años para que estos se retroalimenten en cuanto a su experiencia laboral y conocimientos de las nuevas tecnologías. Subcláusula 3. La reducción del número de horas extraordinarias a un máximo de 65 horas anuales, de manera que sean comunes a todos los países miembros de la Unión Europea. Cláusula 5. Solicita el lanzamiento de un proyecto que involucre a corporativas de producción cinematográfica en un convenio junto con aquellas que incluyan entre sus empleados personas del colectivo en cuestión. Dicho proyecto consistiría en la creación de una serie de documentales que girarían en torno a las historias de estos empleados y su vida laboral. Subcláusula 1. A largo plazo se propone una reducción paulatina de los impuestos dirigidos a las empresas que colaboren en dicho proyecto. Cláusula 16. Fomenta las escuelas de segunda oportunidad de modo que las personas en riesgo de exclusión laboral sean invitados a retomar sus estudios. Cláusula 17. Solicita, subcláusula 1, la creación de convenios entre empresas que desarrollen I+D+I y las instituciones educativas. Para mostrar las nuevas ofertas de trabajo, esta labor se realizaría mediante prácticas a partir de los 2 últimos años de la educación obligatoria. Y subcláusula 2, la creación de una ley de regulación de ERES promoviendo los objetivos de la OIT que garantiza el derecho al aprendizaje durante toda la vida y la constante orientación de los trabajadores para su fácil reubicación. Subcláusula 18, solicita al presidente de la Asamblea General que remita la presente resolución al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea y al Consejo de Ministros. Muchas gracias, soy Antonio Gómez de la Delegación de Murcia. Muchas gracias, delegado. El delegado encargado de realizar el discurso inicial. Galicia. Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. Vengo cargada de dolores antiguos, recogidos por siglos, arrastrando pesadas cadenas. Vengo de lo profundo del pozo del olvido, con el silencio a cuestas. Es así como queremos que sea la Unión Europea. Desde la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales hemos propuesto una serie de medidas que permitan que la Unión Europea pueda volver a convertirse en aquel sólido y rígido todo que siempre ha sido. Medidas que contribuirán a solventar la situación precaria del mundo laboral. Medidas que sirvan de soporte para luchar contra la discriminación que sufren las mujeres, evidenciado, por ejemplo, con la brecha salarial. Problemas como estos causan la fractura de la Unión Europea por completo. ¿Y cómo pretendemos inculcar valores como el respeto utilizando palabras como minusválido? ¿Cómo pretendemos inculcar el valor de la igualdad cuando grupos como los jóvenes y los mayores de 45 años están siendo discriminados? ¿Cómo pretendemos que la sociedad tenga estos valores si estamos viviendo en un mundo que se rige por la antítesis de ellos? Y en vista de esto, ¿qué prefieren hacer ustedes? ¿Quedar separados y dejar ver cómo nuestro todo se descompone poco a poco o ir recogiendo los pedazos para conseguir reconstruirlo y fortalecerlo? Es por ello por lo que buscamos la innovación y promovemos desde nuestra comisión proyectos piloto, como por ejemplo la colaboración de empresas cinematográficas con colectivos excluidos. Buscamos ir más allá y entendemos lo pionero como el futuro, ya que de lo contrario estaremos a años luz de ver la luz de nuestros años. Y es que cada una de nuestras cláusulas se refleja en el hecho de que sin educación en valores no somos nada, porque ante todo, antes de ser hombres, de ser mujeres, de ser personas con diversidad funcional o inmigrantes, somos personas y jamás debemos olvidar eso. Y es por ello que proponemos la inclusión a través de una asignatura orientada al ámbito práctico, de modo que incitemos a los alumnos, a que ellos quieran involucrarse, a saber de los problemas en los que se encuentran estas personas en riesgo de exclusión. La humanidad solo puede avanzar corrigiendo desigualdades que ella misma crea. ¿Y por qué entonces hay colectivos que se ven excluidos? Es por su color de piel, por su orientación sexual, por su lugar de origen. Vivimos en una sociedad superficial, en un mundo de apariencias, como bien dijo Platón. Y será la razón la que nos lleva al mundo de la verdad. Un mundo que se alcanzará cuando nos dejemos guiar por la misma y no dejemos que los sentimientos nos engañen.
Cuando comprendamos que no es más grande una persona por su exterior, sino por las acciones que le definen. Que no alguien, por el simple hecho de ser mujer, inmigrante o tener diversidad funcional, tiene menos derecho a acceder a un empleo. Que los únicos factores que deberían intervenir a la hora de conseguir un puesto de trabajo son el esfuerzo, la perseverancia y la dedicación, porque sin ellos jamás alcanzaremos el progreso. Vamos a dejar crecer a las nuevas generaciones en un sistema asolado por la desigualdad y la ignorancia. Queremos salir del pozo del silencio y no podemos conseguirlo, a no ser que la legislación vaya pareja con la práctica. Y es que no podemos permitir que después de un largo peregrinaje y lucha para instaurar modelos inclusivos, estos acaben siendo perjudiciales. Buscamos también el enriquecimiento del intercambio. Cambiemos nuestro enfoque, favorezcamos un intercambio de cerebros dentro de la Unión Europea. Mi comisión, con estas medidas, ha dado el primer paso a emprender un largo trayecto que conduzca a una sociedad justa, igualitaria y que facilite a todas las personas el empleo de un empleo decente. Quienes vivieron en silencio exigen gritar. Y eso es lo que yo hago aquí ahora, gritar. Gritarles a todos y a todas ustedes que este es el momento de volver a funcionar como un todo, único e indivisible, que ha estado pidiendo el cambio a gritos. Hoy, aquí ahora, seamos responsables de crear un todo rígido y seguro, basado en... Delegada, vaya concluyendo. Promesas. Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. Claudia Veda, de la Delegación de Galicia. Gracias, delegada. Desde la mesa presidencial no se ha admitido a trámite ninguna enmienda. Pasamos entonces al turno de preguntas aclaratorias. Les recordamos que estas preguntas son aquellas por falta de entendimiento de un término o concepto y que no generan debate. Dicho esto, por parte de la Asamblea, ¿alguna pregunta aclaratoria? País Vasco. Gracias, señora presidenta. Desde la Delegación del País Vasco querríamos que se aclarara el término Portal Europeo de la Juventud para entender mejor su postura y pues, lo que quieren expresar. Gracias, señora presidenta. Sandra Zuazo, desde la Delegación del País Vasco. Por parte de la Comisión. Valencia. Muchas gracias, señora presidenta. El Portal Europeo de la Juventud es un proyecto europeo que se dedica a ofrecer ayuda a todos aquellos jóvenes que no tienen clara su salida laboral y, por lo tanto, cuando lo solicitan su ayuda, este proyecto pues, les proporciona orientación y demás. Muchas gracias, señora presidenta. Shari Zelma, Delegación de Valencia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta aclaratoria por parte de la Asamblea? Pasamos, pues, a debate abierto. Por parte de la Asamblea, primer punto de debate. Andalucía. Muchas gracias, presidenta. Quiero referirme a su cláusula número 14, precisamente a la subcláusula número 3. En ella hablan sobre la reducción del número de horas extraordinarias en los empleos cada año. Entiendo yo, para obtener un mayor número de puestos de empleo por las empresas. Quería plantear a la Comisión por qué en vez de reducir el número de horas extraordinarias se han realizado medidas para reducir el número de horas extraordinarias no retribuidas y son aquellas responsables que se pierdan hasta 74.000 empleos al año en toda España, por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística. Muchas gracias, presidenta. Javier Herrero, Delegación de Andalucía. Gracias, delegado. Por parte de la Comisión. La Rioja. Muchas gracias, señora presidenta. En esto, decir que, según estudios, han demostrado que de las 8 horas que una persona trabaja,
gran parte de estas horas las pasa sin trabajar realmente. Entonces, si las horas extra se añaden a esta jornada, conseguimos que la productividad baje. Entonces, si mejoramos la productividad, conseguiremos que sea un beneficio mutuo para toda la Unión Europea, porque conseguiremos que aumente el Producto Interior Bruto, así como que la contratación aumente al reducir estas horas extra, porque el trabajo que hace una única persona con horas extra lo podrían hacer 2 personas. Muchas gracias. Lizao Muñoz Asier, de la Delegación de La Rioja. Gracias, delegado. Por parte de la Asamblea, sobre la reducción del número de horas extraordinarias. Valencia. Muchas gracias, señora presidenta. Desde la Delegación de Valencia nos preocupa el impacto que esta medida pudiera tener en las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias por la palabra. Sergio Torres, Delegación de Valencia. Gracias, delegado. Por parte de la comisión. Galicia. Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. El estudio del que hablamos es uno de Henry Ford a principios del siglo XX y que demuestra que la jornada, si la jornada era de 8 horas y tan solo de 8 horas eran mucho más eficientes. Por lo tanto, siendo más eficientes los trabajadores, el beneficio que producirían sería mayor y la empresa, aunque sea pequeña o mediana, saliría ganando igualmente. Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. Claudia Bedo, de la Delegación de Galicia. Por parte de la Asamblea. Asturias. Gracias, señora presidenta. Bueno, haciendo referencia a lo que acabo de decir... Haciendo referencia a lo que acaba de decir, me gustaría aclarar que un estudio de principios del siglo XX es muy tardío, digamos, que ya sucedió hace demasiado tiempo para que se tenga en cuenta actualmente. Y, en concreto, en las horas trabajadas, voluntariamente, por supuesto, esto repercutiría en aquellas personas con menos recursos, que deciden trabajar más para conseguir más recursos y tener una vida mejor. ¿No es así? Gracias, señora presidenta. Iago Villanueva, de la Delegación de Asturias. Respondiendo al delegado, por parte de la comisión. Navarra. Gracias, señora presidenta. Aclarando esto, queríamos decir que seguramente ninguno de los trabajadores que esté dispuesto a trabajar horas extra lo haga voluntario, sino que solamente lo haga por necesidad. Por eso mismo nuestra comisión ha decidido apostar por evitar la explotación laboral y decidir que, aunque las pequeñas y medianas empresas se podrían ver más afectadas, como ha dicho antes la delegada de Galicia, hay estudios que afirman que hay más eficiencia si la reducción de horas es así. Gracias, señora presidenta. Lorena Martínez, Delegación de Navarra. ¿Algún delegado por parte de la comisión quiere reforzar este punto? Madrid. Muchas gracias, señora presidenta. En referencia a lo que ha dicho el delegado de Asturias, sí es un estudio que se realizó a principios del siglo XX, pero si bien es cierto, la raza humana no creo que haya cambiado mucho en las 2 últimas décadas. Eso es lo primero. Y lo segundo, si bien es cierto que una persona recurre a esas horas extra porque está más corto de recursos, hemos mencionado anteriormente, la delegada de Galicia, que esto implicaría una mejora para la empresa porque la productividad sería mayor, por tanto, los salarios de los trabajadores también se verían aumentados. Muchas gracias, señora presidenta. Cristina Rodríguez, de la Delegación de Madrid. Un nuevo punto de debate por parte de la Asamblea. Castilla-La Mancha. Muchas gracias, señora presidenta. Respecto a la cláusula 2, simplemente me preguntaba si podrían explicar las consecuencias que tendría el incumplimiento del objetivo fijado, el de que la inversión llegue a ser un 3% del PIB en el año 2025. Muchas gracias. Jacobo Bersova, Delegación de Castilla-La Mancha. Por parte de la comisión, en respuesta a esta pregunta. Murcia.
Muchas gracias, señor presidente. Quisiéramos decir que las sanciones que se impondrían en caso tal de que no se cumpla este proyecto, que es el de Europa 2020, obviamente serían las sanciones impuestas cuando se propuso este proyecto. Es decir, pese a que hemos modificado ciertos aspectos de esta propuesta, ya que consideramos que ciertos países no podían alcanzar el 3% del PIB para 2020, lo que hemos originado ha sido, lo que hemos propuesto desde nuestra comisión, la Comisión 2, ha sido aquellos países que no garanticen o a cabo de un año no sean capaces de aumentar su inversión en el I+D+I, que entre un 0,2 y un 0,25% de su PIB, recibirán las sanciones impuestas impuestas por la medida de Europa 2020. Es decir, las sanciones se van a quedar igual que las de Europa 2020. Lo único que nosotros hemos propuesto es, como ciertos países no iban a llegar a 2025, hemos modificado esa propuesta y hemos exigido que los países tengan que cumplir plazos anuales de 0,2 al 0,25% del PIB, aumento de 0,2 al 0,25% del PIB en inversiones en I+D+I. Muchas gracias. Antonio Gómez, Delegación de Murcia. Gracias, delegado. En esta misma línea, cláusula 2, por parte de la Asamblea. Canarias. Muchas gracias, señora presidenta. Señores delegados, ¿no consideran que, ya que su comisión tiene que tratar la empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión laboral, crear un plan de retorno para gente cualificada que ha ido a otros países a trabajar, ¿no sería la mejor manera de abordar este problema? ¿No creen que sería mejor dedicar ese 3% del PIB a otros programas de educación para la gente que no tiene esa formación y que está más en riesgo que la gente que sí que tiene formación y que sería capaz de hacer esa investigación? Muchas gracias. Daniel Sánchez, delegado de Canarias. Gracias, delegado. En respuesta a esta pregunta, por parte de la Comisión. Asturias. Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. Bien, ante esto me gustaría recalcar el término de fuga de cerebros. La fuga de cerebros es el término que recibe a la migración a países extranjeros de personas, sobre todo las personas menores de 25 años, altamente cualificadas, pero que debido a la inestabilidad contractual y al fenómeno de la sobrecualificación están obligadas a emigrar a otros países, por lo cual nosotros implementamos la financiación en estas investigaciones para que puedan permanecer en el país, ya que ellos sí lo quieren. Laura Bueno, delegada de Asturias, muchas gracias. En relación a este tema, cláusula 2, por parte de la Asamblea. Navarra. Gracias, señora presidenta. Por lo que comprendo en esta cláusula, ustedes hablan de un 3% del PIB de la Unión Europea a forma de conjunto de todos los países que la conforman. ¿No creen ustedes que la inversión del distinto intervalo en los diferentes países causaría desigualdad entre ellos y fomentaría a algunos países un aumento de estas tecnologías respecto a otros, favoreciendo así una desigualdad en la Unión Europea? Muchas gracias, señora presidenta. Manuel Gámez, delegación de Navarra. Gracias, delegado. Una última intervención por parte de la Comisión en respuesta a esta pregunta. Cataluña. Muchas gracias, señora presidenta. En respecto a lo que han comentado del PIB, cuando hablamos del PIB y el porcentaje, el PIB se trata de cada país en específico, entonces no hay ningún tipo de desigualdad, ya que al tratar de un porcentaje es dentro del PIB de cada país, entonces está totalmente igualado. Muchas gracias, señora presidenta. Axel López, de la Delegación de Cataluña. Gracias, delegado. Un nuevo punto a tratar por parte de la Asamblea. Castilla-La Mancha.
Muchas gracias, señora presidenta. Atendiendo a la cláusula número 8, más concretamente en la subcláusula número 1, ustedes proponen la creación de una nueva asignatura que trate sobre los colectivos oprimidos y los valores. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Se contarían las calificaciones en esta asignatura de cara al acceso a la universidad? En caso afirmativo, es decir, que la asignatura en cuestión fuese evaluada, ¿qué rúbricas o qué baremos serían utilizados? Muchas gracias, señora presidenta. Alejandro Gómez Lázaro, Delegación de Castilla-La Mancha. Gracias, delegado. Por parte de la comisión. ¿Pueden levantar más los carteles? Baleares. Gracias, señora presidenta. Desde la comisión consideramos que esta asignatura sí que podría tener una convalidación y, claro, ser útil de cara al acceso universitario, pero no sería una asignatura fundamental, se añadiría tal vez como un anexo al apéndice ya existente y sumaría puntos de cara al resultado que el candidato ya ha obtenido. Gracias, señora presidenta. Gabriela Manea, Delegación de Valencia. Un nuevo punto a tratar por parte de la Asamblea. Canarias. Gracias, señora presidenta. La Delegación de Canarias quería tratar el punto número 13 de esta resolución, centrándose en la parte final de este punto, en el cual se habla de la aplicación de la mochila austríaca en el marco europeo. La Delegación de Canarias ve bastantes problemas respecto a esto, ya que este modelo se puede dar muy bien en el norte de Europa, pero en cambio en otras zonas donde el empleo es más inestable puede ser algo perjudicial para los trabajadores, a los cuales se están intentando defender en esta comisión, ya que la mochila austríaca hace que los empleadores no tengan ningún problema en contratar a nadie, ya que no tienen que indemnizar a quien se ha despedido, pero tampoco tienen ningún problema en despedir a la persona. Es decir, que los empleados a corto plazo podrían no recibir ningún tipo de indemnización y en cambio recibir el dinero del sueldo que sí que han ido ahorrando, pero no se verían beneficiados de ninguna manera, de esa manera o de una manera muy pequeña. Muchas gracias, señora presidenta. Silvia Martínez Delgado, Delegación de Canarias. Gracias, delegada. En respuesta a esta pregunta por parte de la comisión. Castilla-La Mancha. Muchas gracias, señora presidenta. Lo importante de la mochila austríaca es que permite ahorrar una serie de fondos que vienen en un porcentaje del sueldo del empleado para que entre trabajo y trabajo tenga una estabilidad económica, y esto es muy importante en países como, por ejemplo, del sur de Europa, porque hay mucho trabajo estacional, entonces queremos dar unas mejores oportunidades y una mejor estabilidad a aquellos que dependen de este tipo de contratos. Muchas gracias, señora presidenta. Marta González, Castilla-La Mancha. ¿Alguien por parte de la comisión quiere reforzar este punto? La Rioja. Muchas gracias, señora presidenta. Como habrán podido ver, en la resolución pone mochila austríaca entre comillas porque nosotros no queremos aplicarla tal cual está en otros países, sino que queremos modificarla acorde a las necesidades que tienen el conjunto de los países de la Unión Europea. Así pues, queremos que esto se haga desde el primer momento que el empleado entre a trabajar, se empiece a crear los fondos, y una vez que estos fondos los estén, cuando se despida al empleado, tenga acceso directo a los fondos para que entre trabajo y trabajo tenga una mejor transición y no se quede completamente sin dinero entre un trabajo y otro. Muchas gracias, señora presidenta. Liza Muñoz Asier, la Delegación de La Rioja. Gracias, delegado. En esta misma línea de debate, con relación a la mochila austríaca, por parte de la Asamblea. Madrid.
Muchas gracias, señora presidenta. Haciendo referencia a la mochila austríaca, podríamos decir en términos así más sencillos que se trataría en realidad de un ahorro forzado de, digamos, el dinero que se va metiendo en la cuenta de estos trabajadores. ¿No violaría esto el derecho del propio trabajador de hacer lo que quiera con su dinero que está ganando? Muchas gracias. Mercedes Serrano, Delegación de Madrid. Gracias, delegada. Por parte de la Comisión, en respuesta a esta pregunta. Aragón. Gracias, señora presidenta. En realidad, desde Comisión lo que se pretende es ampliar en el marco europeo la utilización del concepto de la mochila austríaca, pero en ningún momento querríamos imponerlo hacia el trabajador de ninguna de las maneras. De hecho, tendría que estar sometido a un consenso entre la persona que contrata y el trabajador. Gracias por el turno de palabra. Inés Ayuso, Delegación de Aragón. Gracias, delegada. Siguiendo esta misma línea de debate por parte de la Asamblea. Rioja. Muchas gracias, Presidencia, por el turno de palabra. Me gustaría preguntar a la Comisión si no creen que la imposición de este sobrecoste a las empresas de la mochila austríaca no supondría una reducción en el empleo de la Unión Europea. Muchas gracias. Daniel Avillán, delegado de La Rioja. Gracias, delegado. Por parte de la Comisión. Baleares. Gracias, señora presidenta. Esta iniciativa no supondría un sobrecoste de cara a las empresas, sino que se utilizaría una parte del salario que ya recibe el trabajador y se destinaría a un fondo similar a uno de pensiones para que de esta forma la persona tuviera más garantías de cara a la tercera edad. Gracias, señora presidenta. Gabriela Mañana, Delegación de Valladolid. Un nuevo punto de debate por parte de la Asamblea. Extremadura. Gracias, señora presidenta. Pues con respecto a la cláusula 6, en la subcláusula 1, la Comisión trata de la enseñanza de la lengua a través de escuelas oficiales de idiomas. Sin embargo, los inmigrantes también están formados por niños que van a escuelas. Entonces, esos niños pues sufren un riesgo de exclusión social, ya que hay muchísimo fracaso escolar debido a que no tienen el mismo nivel de idioma que el resto de alumnos. Entonces, ¿cómo solucionarían eso? Y la Delegación de Extremadura propone pues una ampliación de la lengua para aquellos que sufren este problema. Marta Navarro Jauregui, de la Delegación de Extremadura. Gracias. Por parte de la Comisión. Castilla-La Mancha. Muchas gracias, señora presidenta. En nuestra comisión nos estamos centrando en la discriminación laboral que sufren los adultos inmigrantes que vienen a España, por ejemplo, o a cualquier país de la Unión Europea y tienen dificultades con el idioma, pero ya existen programas y centros que ayudan con la lengua a niños, a hijos de inmigrantes. Muchas gracias, señora presidenta. Marta González, Castilla-La Mancha. Un nuevo tema de debate por parte de la Asamblea. Cantabria. Muchas gracias, señora presidenta. En cuanto a la cláusula 4, en la que, cito textualmente, se considera apropiado establecer un número de días determinados para los progenitores a repartir entre ambos,
Desde la Delegación de Cantabria nos gustaría preguntar si el número de días dependería del empleo de la embarazada y su familia o solo de la embarazada, o si directamente no dependería. Gracias, señora presidenta. Alberto Romero, Delegación de Cantabria. Gracias, delegado. En respuesta a esta pregunta por parte de la comisión. Aragón. Gracias, presidenta. En realidad, no dependería en absoluto de los días de empleo de ninguna de las dos partes de la pareja, porque ante todo lo que se pretende asegurar con la paridad de la baja prematernidad y posmaternidad es ante todo procurar la integridad fisiológica y cómo explicarlo, y mental después de semejante proceso en la estabilidad de una pareja. Entonces, consideramos desde comisión que no tendría por qué estar condicionado por el contexto laboral de la pareja. Tendría que procurarse su bienestar personal. Gracias por el turno de palabra. Inés Ayuso, Delegación de Aragón. En relación al reparto de días en la baja laboral por parte de la Asamblea. Murcia. Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. Desde la Delegación de Murcia queríamos preguntar también en qué se basa este reparto de días. Es decir, ¿se basa en una situación de equidad o de igualdad? Por parte... nombre y delegación, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. José Miguel Tobar, de la Delegación de Murcia. Gracias, delegado. Por parte de la comisión. Galicia. Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. Claramente se basa en una situación de equidad. Está demostrado que las mujeres, la baja de maternidad es una de las razones que aíslan indirectamente a las mujeres del mercado laboral. Por lo tanto, lo que proponemos es establecer un fondo común de manera que la pareja pueda adoptar los días que ella requiera según su situación personal. Le estamos dando una situación de equidad. Lo que queremos es darle a cada uno lo que necesita. Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. Claudia Veda, de la Delegación de Galicia. Gracias. Por parte de la Asamblea, en esta misma línea. País Vasco. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quería plantear una pregunta a la comisión, y es: ¿ven ustedes algún sentido en añadir la baja preparto a estos días repartibles, ya que esta baja es usada por la madre en una situación tanto por su seguridad como la de su niño? Muchas gracias. Claudia Pérez, Delegación del País Vasco. Gracias, delegada. En respuesta a esta pregunta por parte de la comisión. Asturias. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Pues bien, usted nos ha dado razón, porque nosotros queremos incorporar la baja de preparto, ya que en caso de molestias asociadas que puedan dificultar la realización de ciertos empleos, entonces las mujeres tienen el derecho a pedir ciertos días antes del embarazo debido a su situación biológica. Muchas gracias por la palabra. Laura Bono, Delegación de Asturias. ¿Alguna otra intervención por parte de la Asamblea? País Vasco. Gracias, señora presidenta. Lo que antes mi compañera de la Delegación del País Vasco quería aclarar es que no es el derecho de que, lógicamente, las mujeres necesitan la baja de preparto, porque, lógicamente, tienen que cuidar de su bebé y también se tienen que asegurar de que no le pase nada, sobre todo dependiendo del trabajo en el que esté esa mujer. Lo que queríamos aclarar es si los días repartidos entre los padres serían también dependiendo de la baja preparto.
si el padre también dispondría de esa baja preparto, que es lo que no vemos que tenga sentido, ya que la que tendría que descansar y proteger a su hijo de manera que no le pase nada en el trabajo es la madre. Gracias, señora presidenta. Sandra Zuazo, de la Delegación del País Vasco. Gracias, delegada. Por parte de la comisión. Cataluña. Gracias, señora presidenta. Simplemente y claramente el hombre no optaría a este preparto ya simplemente por los procesos biológicos en el cual está pasando la mujer. Entonces, no necesitaríamos este proceso preparto dentro del hombre, ya que no lo creemos necesario. Muchas gracias, señora presidenta. Axel López, de la Delegación de Cataluña. Un nuevo punto a tratar por parte de la Asamblea. Extremadura. Muchas gracias, señora presidenta. Quería preguntarles, aludiendo a la cláusula número 9, no especifica si se refiere a empresas públicas o privadas, ¿qué potestad tendría para hacer que estas empresas privadas tomaran esta medida? Y ¿quién proporcionaría el testigo en cuestión que se propone en la cláusula? Muchas gracias. Jaime Gómez Caballos, de la Delegación de Extremadura. Gracias, delegado. Respondiendo a estas dos preguntas por parte de la comisión. Valencia. Muchas gracias, señora presidenta. Lo que deseamos hacer con esta cláusula es solucionar dos problemas laborales en uno. Es decir, el testigo ajeno será un nuevo puesto de trabajo público, por lo tanto, gente desempleada podrá ocupar este lugar. Y, por otra parte, estamos haciendo que se eliminen los prejuicios a la hora de contratar a una persona en un trabajo. Esta persona ajena lo que haría es certificar que se están cumpliendo las plantillas propuestas por la empresa anteriormente. Y, por otra parte, como usted ha dicho, lo que hace el Parlamento Europeo siempre es instar a los países y a las empresas. No podemos obligar a nadie, es simplemente una sugerencia. Muchas gracias, señora presidenta. Sharicelma, Delegación de Valencia. En esta misma línea, en relación con la cláusula 9, Castilla-La Mancha. Muchas gracias, señora presidenta. Desde la Delegación de Castilla-La Mancha nos preguntábamos cómo se aseguraría una empresa de que el testigo no tenga ningún prejuicio a la hora de elegir un empleado, de forma que no se crease el problema que se quiere solucionar. Muchas gracias, Raquel Pérez Morales, Castilla-La Mancha. Gracias, delegada. En respuesta a esta pregunta, por parte de la comisión. ¿Pueden levantar el cartel hacia mí? Murcia. Muchas gracias, señor presidente. Respecto a lo que usted ha mencionado, este testigo estaría aportado por parte del Estado, con lo cual se debería garantizar su imparcialidad. Pero respecto a lo que usted ha dicho, que podría ser subjetivo, obviamente los exámenes opositores, para intentar optar a este cargo, se tiene que evaluar esto, ya sea por test psicológicos o de otras razones. Es decir, lo más importante a la hora de opositar para este empleo no va a ser tu formación o etcétera, sino tu imparcialidad. Muchas gracias. Antonio Gómez, de la Delegación de Murcia. Gracias, delegado. En esta misma línea de debate, País Vasco. Gracias, señora presidenta. Me gustaría que reflexionaran ustedes sobre cómo puede afectar la posición de esta persona, ya que al ser un empleo público, las pymes tendrían que esperar hasta la intervención de este testigo ajeno. Y quería citar también la normativa inteligente de la Unión Europea, que aboga por reducir las cargas
a las pymes, al igual que la GSG Business Hub, que señala que el exceso de trámites y la falta de agilidad es un grave problema para estas últimas. Aunque puede parecer que las pymes, al ser pequeñas y medianas empresas, no son tan importantes, quería también recalcar que, según el tejido económico de España es un 97,98% pymes, y si ya vamos a la Unión Europea, nos vamos a un 99% de pymes. Es decir, esta medida, en una resolución que busca aumentar la empleabilidad, estaría limitando de gran manera la manera en la que las pymes pueden acceder a empleos rápidos y a la creación de nuevos empleos de manera rápida. Gracias, señora presidenta. Jorge Pérez, Delegación del País Vasco. Por parte de la Comisión, respondiendo a esta pregunta. Galicia. Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. Ya existen organizaciones por parte de la Unión Europea, como por ejemplo la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, que ya consta de trabajadores que son imparciales. ¿Y por qué? Porque trabajan con estos colectivos excluidos día a día. Por lo tanto, ya no tendríamos que esperar a las suposiciones de esta persona, porque ya hay gente y después seguiría formándose la otra gente para que tengamos un continuo flujo de gente. Y, por lo tanto, el problema de las pymes quedaría descartado. Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. Claudia Bedo, Delegación de Galicia. Gracias, delegada. Un último punto en esta misma línea. Cantabria. Gracias, señora presidenta. Usted ha dicho que estos trabajadores, bueno, no va a hacer falta las oposiciones, como ha dicho, y están trabajando constantemente con estos grupos excluidos. ¿Esto no podría conllevar a que tuvieran prejuicios demasiado favorables y manipular esto a la hora de la entrevista? Muchas gracias, presidenta. Carlos Candelo, de la Delegación de Cantabria. Gracias, delegado. En respuesta a esta pregunta, por parte de la Comisión. Asturias. Gracias por la palabra, señora presidente. Incidiendo en su apunte, también me gustaría especificar que para eso están las plantillas restrictivas que muestran criterios específicos, por lo tanto no habría ninguna subjetividad. Y además, reincidiendo en el testigo ajeno, tenemos que fomentar la imparcialidad de este, por lo tanto no habría ninguna subjetividad. Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. Laura Bono, Delegación de Asturias. Un nuevo punto a tratar por parte de la Asamblea. Madrid. Gracias, señora presidenta. Desde la Delegación de Madrid queríamos plantearles una duda respecto a su cláusula número 5. En ella indican que quieren presentar de manera transparente los salarios de hombres y mujeres. Nosotros eso lo entendemos como básicamente exponer la información privada de los empleados de dicha empresa y, por tanto, les preguntamos si ustedes no creen que eso estaría violando el derecho a la privacidad de los empleados. Gracias, señora presidenta. Laura Fernández, de la Delegación de Madrid. Gracias, delegada. Por parte de la Comisión. ¿Puede levantar los carteles, por favor? Cantabria. Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. Por supuesto, al mostrar los salarios dados nunca se daría ningún nombre, sino que la visibilidad sería para que la mujer, en caso de que no supiera que se le está pagando una cantidad menor al salario que debería recibir, pudiera multar a la empresa para así favorecer su situación. Muchas gracias. María Álvarez, de la Delegación de Cantabria. En esta misma línea, acerca de la transparencia salarial. Baleares. Gracias, señora presidenta. Recalcando lo que se acaba de decir, ¿no creen que crearían problemas de privacidad y además una competencia excesiva entre las diferentes empresas? Gracias, señora presidenta. Ina Vallespir, Delegación de Baleares. Gracias, delegada.
Respondiendo a esta pregunta por parte de la Comisión. Valencia. Muchas gracias, señora presidenta. Como bien ha dicho anteriormente la delegada de mi comisión, no habría ningún nombre, por lo tanto, no se estaría incidiendo contra la privacidad de ninguna persona. Y además, por otra parte, se estarían proporcionando los datos a las personas de la empresa y al Gobierno para poder denunciar si hay algún caso de brecha salarial. En ningún momento estamos dando estos datos a toda la población activa del país en concreto. Muchas gracias, señora presidenta. Xaricelma, Delegación de Valencia. Una última aportación en esta misma línea por parte de la Asamblea. Navarra. Gracias, señora presidenta. Básicamente, reforzando las opiniones que han dado a exponer por parte de la Asamblea, quisiera preguntarles si estarían dispuestos a remodelar esta propuesta, ya que desde la Delegación de Navarra vemos conveniente que no solo se especifiquen los salarios de dichas mujeres o dichos hombres, sino que también se incorpore información adicional, ya que a partir de un salario no se puede determinar, sin el cargo, por ejemplo, no se puede determinar desde la posición unánime, fuera, imparcial, de esa empresa, por qué esa mujer o ese hombre cobra más. Nosotros abogamos por una mejor propuesta, la cual incluiría diversos datos relacionados con el cargo, la posición social, etc. Gracias, señora presidenta. Manuel Gámez, Delegación de Navarra. Gracias, delegado. En respuesta a esta pregunta por parte de la Comisión. Navarra. Gracias, señora presidenta. Exactamente lo que ha dicho usted es lo que pretendemos hacer cuando en la resolución nos referimos a transparencia de los salarios. Nos referimos no solo a la cifra, sino a todos los complementos que van detrás, porque es eso lo que justifica y es eso lo que necesita la mujer o el hombre para ver por qué está cobrando más o menos en una empresa. Gracias, señora presidenta. Lorena Martínez, Delegación de Navarra. ¿Alguien que apoye este punto por parte de la Comisión? La Rioja. Muchas gracias, presidenta. Como mi compañera ha dicho, el problema de la brecha salarial reside en los complementos que tiene el salario base. Es decir, el salario base está regulado tanto en España como en la Unión Europea, que tiene que ser igual independientemente del sexo, raza, etcétera. Entonces, nosotros queremos que se hagan públicos los salarios con los complementos, porque es ahí donde radica el gran problema que tiene nuestra sociedad. Muchas gracias, señora presidenta. Iza Muñoz Asier, de la Delegación de La Rioja. Con esto queda concluido el debate abierto. ¿Algún delegado por parte de la Asamblea tiene algún discurso en contra de la totalidad de la resolución? Murcia. Muchas gracias, señora presidenta, por la palabra. Desde la Delegación de Murcia consideramos que la resolución expresada por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sí que tiene algunos puntos que podrían ser viables para la problemática. Sin embargo, creemos que en esta resolución se proponen medidas que resultan razonablemente inefectivas de llevarse a cabo en la sociedad actual, ya que la sociedad no está concienciada éticamente para realizarlo. Son unas resoluciones para un mundo utópico. Queremos hacer referencia al apartado 6, la subcláusula 2, que sugiere, y cito textualmente, invita a fomentar la formación de inmigrantes mediante la homologación de títulos entre países con flujo migratorio a través de rúbricas equivalentes. Me gustaría preguntarles, ¿cómo van a llevar a cabo la homologación por ejemplo, de los estudios de medicina entre Siria y Alemania, que son países con flujo migratorio, si ambos poseen sistemas educativos y sanitarios diferentes?
¿Cómo piensan hacerlo? Aludiendo al apartado 8 en la subcláusula 1, ustedes proponen una asignatura específica con enfoque práctico para tratar colectivos oprimidos y además de valores. Me gustaría decirles que ya existen asignaturas específicas en la educación, sin embargo, no se toman en cuenta porque quieren incluir más asignaturas de ese estilo. ¿Qué aporta su asignatura que no tenga la ya actual? Además, quieren poner un enfoque práctico. Ya se lleva un enfoque práctico, como charlas, excursiones, salidas espirituales. ¿Cómo quieren mejorarlo? ¿Qué aportan? Respecto al punto 9, proponen el uso del currículum vitae anónimo, así como un testigo ajeno, que fomenta, según ustedes, la imparcialidad a la empresa y verifica la correcta aplicación de criterios expuestos como solución a la alta tasa de desempleo del colectivo LGT, que sería LGTBI, ya que han dejado excluidos algunas partes. Sin embargo, queremos decirles que este colectivo tiene un problema social, no laboral, porque cuando una entrevista de trabajo no le preguntan cuál es su orientación sexual. ¿Acaso cuando quiere ir a un colegio religioso para trabajar le preguntan si es creyente y si no lo es, no puede trabajar ahí? Haciendo referencia también al apartado K, ustedes enfatizan la necesidad de regular los contratos sociales. ¿No creen que regular esta práctica precaria es un poco contradictoria? ¿No sería mejor enfatizar contratos indefinidos o contratos con mejores condiciones para los trabajadores? Además, aludiendo también a la cláusula 15, ustedes solicitan un proyecto para incluir a empleados con diversidad funcional. Consideran, por ejemplo, como la película Campeones, que todos estamos de acuerdo, que se debe incluir a esas personas en trabajos, pero consideran que eso va a hacer que ahora todos los directores cinematográficos quieran contratar a personas con diversidad funcional. ¿Creen de verdad que la sociedad está concienciada para eso? ¿No creen que es un poco utópico, se podría decir distópico? Para concluir, me gustaría aclarar que pese a que estoy definiendo con ustedes las medidas propuestas, creo que estoy de acuerdo en que hay una necesidad de hallar soluciones siempre y cuando éstas posean una aplicación justa y posible. Muchas gracias, señora presidenta. Lucía García, de la Delegación de Murcia. Gracias, delegada. Por parte de la comisión, el delegado encargado de realizar el discurso final, Aragón Subalestrado. Gracias, Presidencia. Nos hablaron de futuros fraternales, pero la realidad parece no entender de soñadores ni de promesas laborales. La resolución, que consta de orientación laboral y promoción de intercambio intelectual, despierta la efervescencia de la conciencia multicultural, así como una mentalidad más abierta y competente. Al creer firmemente en la justicia social, la resolución que trata del género incide en romper el techo de cristal. Asimismo, la resolución sobre la inmigración, además, protege el derecho inherente al trabajo para mantener unas expectativas dignas de trabajo, el derecho a ejercer, promoviendo además una inclusión lingüístico-cultural vía voluntariado para acercar a los individuos a unos con otros a nivel nacional dentro de la Unión Europea. No solo eso, la resolución educativa, que consta de una asignatura centrada en la memoria histórica no solo de género, sino de etnia, de raza, incluso de orientación sexual, así como la desestigmatización de la formación profesional frente al bachillerato, procura individuos formados en pensamiento crítico e independiente, demostrando que la evolución de la conciencia es posible en una educación revolucionaria. La resolución del currículum vitae apela a la opresión cultural, destruyendo todo posible vestigio de un contexto laboral opresor en su propia estructura. Está tomando como rehén la imaginación de la persona que está intentando, que pretende contratar a una persona, haciéndole sentir, aunque sea por un solo momento, por un instante, algo diferente, una emoción distinta a la programada con respecto a esta clase de colectivos discriminados. Expresión de género, de verdad, hay que desproveer al mercado laboral de la imagen de lavadora que no entiende de tejidos. Mediante la resolución enfocada a las personas con diversidad funcional, se facilita la comunicación entre el empleador y el trabajador bajo el sello inclusivo.
Además, también propone el innovador lanzamiento de un proyecto de visibilización por parte de las empresas y las productoras cinematográficas en un consenso basado en las historias de estos colectivos, especialmente los expresidiarios, las personas con apenas recursos económicos o los exdrogadictos, con un beneficio multidireccional en la resolución número 15. Por último, cuando se nos presenta el dilema causado por el fenómeno de la automatización, en la resolución 16 y 17 se insta a realizar el derecho al aprendizaje perpetuo en las escuelas de la segunda oportunidad, además del convenio entre las empresas y las instituciones educativas a la hora de dirigir a los jóvenes o a los estudiantes. Una cosa no significa la otra a la hora de dirigirse profesionalmente. Algunos, como ya han mencionado, creerán imposible comprender por qué nuestras generaciones creen que pueden cambiar el orden de las cosas, el status quo, las reglas del juego de un sistema que está cosido bajo la aguja de una injusticia, de una historia que ha sido implacable toda la vida. Canalizar la conciencia aquí en este estrado, en este podium, de esta comunidad de personas que están unidas bajo una misma preocupación que llamamos comisión. Podríamos perfectamente intentar trepar en la escalera de lo que sería la ambición académica, profesional, intentándonos hacer tropezar los unos a los otros en pro de un éxito vacío. Pero yo no quiero conformismo, yo no quiero esa comodidad. Quiero libertad, quiero bondad, quiero riesgo y que se escriba poesía de nuestras acciones. ¿Acciones? Eso es memoria, eso es legado. ¿Qué es un legado?, se preguntaba un tal Alexander Hamilton hace un poco más de 300 años, cuando acababa de independizar Estados Unidos. Es poner semillas en un jardín que probablemente no lleguemos a ver crecer. Pero cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Muchas gracias. Inés Ayuso, Delegación de Aragón. Gracias, delegada. Procederemos, pues, a la votación. Tienen 5 minutos para deliberar. He hablado de puta madre, pero no ha sabido venderla nada a la gente. No entendía lo que estaba diciendo. Es que además se usaban metáforas tope de raras. Y topeantes. De la fuente, como no sé, no muy bonito, ¿sabes? Además que está muy obsesionado. Pero tú te cambias los cambiados de España, ¿verdad? No veo. Pero porque cuando los que están aquí, están aquí, todos pasan igual cuando estamos aquí pasan aquí, no cambiará con son comedias, pero habría que hacerlo en blanco. Silencio. Procederemos a la votación. Recuerdo, tienen que decir votos a favor, votos en contra y abstenciones. Andalucía. 0 votos a favor, 3 votos en contra, 0 abstenciones. Aragón. 3 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Asturias. 0 votos a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. Cantabria. 0 a favor, 2 en contra, 1 abstención. Castilla-La Mancha. 1 voto a favor, 1 en contra, 1 abstención. Castilla y León. 1 voto a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Cataluña. 2 a favor, 1 en contra, 1 abstención. Extremadura. 1 voto a favor, 0 en contra y 2 en abstención. Galicia. 0 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. Baleares. 1 voto a favor, 2 votos en contra y 0 abstenciones. Canarias. 0 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. La Rioja. 0 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. Madrid. 0 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención. Murcia.
0 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. Navarra. 1 voto a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. País Vasco. 1 voto a favor, 1 en contra, 1 abstención. Valencia. 2 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Por parte de la Comisión. 17 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Por parte de la Presidencia. No se aprueba. Gracias. Con 30 votos a favor, 27 votos en contra, 12 abstenciones y a pesar de la desaprobación de la Presidencia, esta resolución queda aceptada. Pausa del coffee break. Ahora procederemos a la pausa del coffee break. Tienen 15 minutos.